Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es María Guadalupe Vázquez Hernández. Actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es la 20006281. Me encuentro cursando el módulo Juicio de Amparo 1 con la asesora Sofía Pérez Fuentes Sacramento. En el presente video les presentaré lo que es el reto 2, la jurisprudencia, el día de hoy 29 de marzo del 2022. Dicho reto nos pide dar respuesta a 5 planteamientos acerca de 3 casos que se estudiaron. En nuestro primer planteamiento es respecto al caso número 1. Nos pide señalar qué método de integración se utilizó para la creación de la jurisprudencia con número de registro 161080 en el Semanario Judicial de la Federación, Facultad de Atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. El tipo de integración utilizado es por reiteración, de acuerdo a la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el capítulo 3, Jurisprudencia por reiteración, nos menciona en el artículo 224 que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Mencionado lo anterior, en la jurisprudencia del caso 1 se llevan a cabo 5 sentencias, las cuales fueron presentadas por facultad de atracción. La primera es presentada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 11 de julio de 2007 con unanimidad de 4 votos. La segunda se presenta por magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región el día 29 de septiembre del 2010 con unanimidad de 4 votos. La tercera se presenta por magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito el 27 de octubre de 2010 con unanimidad de 4 votos. La cuarta es presentada por magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Cuarto Circuito el 19 de enero del 2011 con unanimidad de 4 votos. Y la quinta se presenta por el 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región el 9 de marzo de 2011 con 5 votos. Respecto al caso número 2 de la jurisprudencia con número de registro 2018828 en el Semanario Judicial de la Federación, que es de sistema Justicia Penal Acusatorio Oral, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, interrupción de la jurisprudencia 1A, diagonal J 93, diagonal 2013, décima época. Se nos pide identificar cuáles son los razonamientos para que dicha jurisprudencia fuera sustituida por la jurisprudencia 1A, diagonal J 78, diagonal 2018, de la décima época emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos dice que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97, diagonal 2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1A, diagonal J 93, diagonal 2013, de la décima época, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, se da respuesta a lo mencionado en la jurisprudencia, que nos dice que la primera sala estima necesario interrumpir este criterio jurisprudencial
porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. Se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, a tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que, conforme a la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente pueda ordenarse su competencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que este acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. Lo anterior también fundamentado de acuerdo a la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos menciona en el capítulo 5, interrupción de la jurisprudencia. En el artículo 228 nos dice que los tribunales no estarán obligados a seguir sus propias jurisprudencias. Sin embargo, para que puedan apartarse de ellas deberán proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. En ese caso se interrumpirá la jurisprudencia y dejará de tener carácter obligatorio. Los tribunales de que se trata estarán vinculados por sus propias jurisprudencias, en los términos antes descritos, incluso cuando estos se hayan emitido con una integración distinta. Y en el artículo 229 nos menciona que, interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva se observarán las mismas reglas establecidas para su formación. De acuerdo a nuestro tercer planteamiento, nos pide que respecto a los casos 1, 2 y 3, indiquemos en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. De acuerdo al caso 1 de la jurisprudencia facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer el efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Fue publicada en la novena época, según su fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 34, en septiembre de 2011, página 489. El segundo caso de la jurisprudencia Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, interrupción de la jurisprudencia 1A /J 93 /2013 décima época. Fue publicada justamente en la décima época y su fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo 1, página 239. Y en el caso número 3 de la jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Fue publicada en la novena época, su fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo séptimo, diciembre de 2000, página 16. De acuerdo a nuestro cuarto planteamiento, nos pide señalar para qué autoridades es obligatoria la aplicación de la jurisprudencia. Su aplicación no viola la garantía de retroactividad de la ley, con número de registro 190663 en el Semanario Oficial de la Federación.
De acuerdo a la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos menciona en su artículo 217: la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Respecto a nuestro último planteamiento, nos pide que identifiquemos en el caso número 1 si se cumplen con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. De acuerdo a la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 223 nos dice que las razones que justifiquen las decisiones contenidas de las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Entonces, de acuerdo a las sentencias presentadas ya mencionadas con anterioridad, cada una cumple con los votos requeridos para su emisión. Por último, como conclusión, de acuerdo a lo estudiado e investigaciones realizadas, se comenta que la jurisprudencia tiene la principal tarea de interpretar las normas jurídicas, es decir, desentrañar o esclarecer el sentido y alcance de estas, o bien definir los casos no previstos en ella. En este sentido, las jurisprudencias permiten conocer la racionalidad de los juzgadores mexicanos, sus criterios de interpretación jurídica. Al momento de someter un asunto al órgano jurisdiccional, los abogados suelen invocar jurisprudencia de asuntos similares para que el juez las tome en consideración y, en caso de ser aplicable el caso, resuelva en ese sentido. Sin embargo, es importante destacar que la jurisprudencia es obligatoria, mas no es mecánica, por lo que si existen consideraciones de derecho o razones de hecho que hacen inaplicable la jurisprudencia, el juez no está constreñido a resolver en el sentido de la jurisprudencia invocada por las partes. Hasta aquí doy por terminada la presentación de los planteamientos solicitados. Gracias.